Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Hola, en una nueva entrega de En otras palabras, nos resulta muy grato contar con la presencia del padre Luis Armando Silva, sacerdote del Opus Dei. Con él vamos a tratar un tema fascinante, el drama de los dramas, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Padre, muy contento de tenerlo aquí, en otras palabras, y queremos iniciar este programa con una gran pregunta. Los evangelios son el mejor tratado de antropología, porque nos revelan mucho la condición humana. Dios se revela en su Hijo, pero al mismo tiempo nos ayuda a conocernos en nuestras debilidades, en nuestras miserias, en nuestras limitaciones. Y sin duda, cuando hablamos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la cuestión esencial es el tema de la muerte y la vida. ¿Qué representa ese drama como mensaje para la humanidad? La pasión, muerte y Jesucristo en la interpretación de nuestra existencia, del sentido de nuestra existencia. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa, les agradezco mucho. Un saludo a todos. Y sí, es evidente que la vida de Cristo quiere transmitir un mensaje, vino al mundo a darnos una lección de vida, de lo que necesita cada persona, cada hombre a buscar, ¿no? La verdadera vida y la verdadera sentido, ¿no? De lo que es nuestra existencia. Y entre la muerte y la vida, pues la resurrección es vida. O sea, yo creo que todo este drama, como tú lo llamas, de la pasión, muerte y resurrección, la resurrección es vencer la muerte. Recuerda que cuando uno lee el Génesis, es interesante ver cómo después del primer pecado, del pecado de Adán y Eva, se introduce un desorden, y entre ellos la muerte. O sea, la muerte, por llamarlo de algún modo, no estaba prevista, ¿no? Por Dios, porque nuestros primeros padres tenían unos dones preternaturales, tenían unas condiciones dadas por su misma naturaleza que Dios le había concedido, y fue producto del pecado que hay un desorden de las pasiones, ¿no? De las envidias, las codicias, todas estas que nosotros podríamos llamar que es lo que nos afecta, la soberbia, y se introduce la muerte. Y era un mal, ¿no? Sufrirás dolores de parto, le dice Dios a Eva, ¿no? Y con el sudor de tu frente, le decía a Adán, ¿no? El trabajo le va a costar esfuerzo. Claro, entonces ese drama el que estamos sometidos todos los hombres, producto de esta realidad del pecado, pues también introduce la muerte. Y lo que hace Cristo es vencer pues ese otro drama, pues que es algo que no se puede, que es inevitable, todos vamos a morir. Jesucristo vence la muerte con la vida, ¿no? Que es la resurrección. Por eso es como un golpe a la esperanza, a la alegría, al optimismo de cada persona. Saber cuando encuentra a Cristo, se da cuenta de que como Cristo vive, pues yo también viviré. Es un poco también el mensaje existencial de San Pablo, que se planteaba una vida, o sea, se planteaba un hombre, una vida carnal, o sea, el hombre, con las pasiones, con las tribulaciones, con esa fuerza que no depende de mí, necesito la comida, sufro, me duelen las cosas, moralmente, humanamente,
pero también tengo algo que con mi esfuerzo, con mi oración crece, que es la vida interior, que es la vida cristiana, que es la vida sobrenatural, que es la que gano y es la que crece y la que no tendrá fin nunca, ¿no? Entonces, todo este drama muerte-vida siempre es algo que ha apasionado al hombre, ¿no? Porque todos sabemos que es inevitable. Moriremos algún día. Ahora, lo que da el cristiano y lo que habla Jesucristo es, pues, tenemos una vida eterna. Hay algo más allá que lo que meramente terrenal y por la que sí hay que vivir y llenarnos de esperanza y de alegría. Nos gustaría, ya que estamos hablando de este tema, pasión, muerte y resurrección, en la pasión hay una muestra del sufrimiento de Jesús. Empieza con la oración del huerto, en Getsemaní, donde se ve un Cristo que presiente, que está consciente de que va a ser inmolado, de que va a ser sacrificado, y se siente su sufrimiento moral, sufrimiento que se expresa incluso somáticamente, porque suda sangre, porque la carga de esa prueba y de la conciencia de que estaba asumiendo ese papel de víctima, de cordero, por la redención de los pecados, en términos de su naturaleza humana, resultaba aplastante. Dolor, porque se vio a lo largo de todo el proceso cómo fue agredido, atropellado, las humillaciones de carácter moral, las burlas, las provocaciones y las injusticias. Porque cuando vemos el proceso a Jesús, incluso cuando se ha analizado desde el punto de vista legal, se ve que fue un proceso retorcido, turbio, manipulado, cargado para condenarlo. Y a todo esto, el desenlace último es el perdón. Un Jesús en la cruz que llama a perdonar los pecados, incluso con indulgencia, porque no saben lo que han hecho o porque no saben lo que hacen. ¿Qué mensaje tiene la pasión, muerte y resurrección de Jesús para la humanidad en términos de abordar el sufrimiento, abordar el dolor, manejarlo con sentido sobrenatural, sí, con sentido trascendente? Mira, yo lo veo de esta manera. Cristo vino a algo. O sea, la encarnación del Verbo, o sea, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciera hombre, se hiciera carne, que es la palabra que utiliza, pues, las traducciones, ¿no? No es que se hizo carne, o sea, asumió una naturaleza que es en la que nos encontramos nosotros. Claro, todo esto tiene un fin. Juan Pablo II dice, el rostro humano de Dios. El rostro humano de Dios. O sea, un Dios que tiene un rostro. Un Dios que se puede conocer, que se puede ver, que se puede definir. Cercano. No es un Dios cercano. Todo esto tiene un sentido y era no para un sufrir, sino era para salvar al hombre. ¿Salvar al hombre de qué? ¿Cuál era nuestro gran problema que alguien te va a salvar? Pues el pecado. Es darle un sentido a todo lo humano, a todo lo que estamos atados. El dolor, por ejemplo, fíjate, el dolor, esto ya, yo no soy médico, lo sabrán los médicos, el dolor, entre comillas, es bueno porque anuncia que hay algo que no está funcionando bien. Si me duele la cabeza, si me duele el estómago, es que en mí hay algo que yo no puedo ver y que el dolor es una alarma para decir, oye, revísate la cabeza o revísate el brazo porque, y efectivamente uno va al médico y te dice, no, gastritis, porque comiste, porque no sé qué, porque los gases, entonces te dan un remedio para aliviar el dolor, pero para curar una enfermedad, porque el organismo no está funcionando bien por alguna razón. Bueno, esta es una limitación que uno tiene, son limitaciones, y el dolor es algo humano, y Jesucristo quiere hacerse hombre, o sea, es decir, que es lo asombroso, un Dios que se reduce, llamarlo así, que se mete en las limitaciones propias nuestras, pero
¿para qué? Para salvarnos del pecado, pero también para querer hacerse cercano. Mira, en la Pasión de Cristo hay una escena que recordarás seguramente, que es cuando el Señor está, recuerda que la última cena, el Señor va al huerto de los olivos a orar, ya es tarde, es la agonía, va a Getsemaní, el huerto de los olivos, se lleva a los apóstoles, pero a solo 3 le pide que vayan junto a él. El evangelista dice que están a un tiro de piedra, o sea que es muy cerca, ¿no? Y está el Señor ahí orando, comienza a sudar sangre, ¿y qué hacen los apóstoles? Pues se quedan dormidos. Sus ojos estaban cargados de sueño, dice el evangelista, ¿no? Entonces, claro, es tarde, han comido, están cansados, es lógico, de noche, hay poca luz, pues en fin, se cansan, ¿no? Y se duermen. Pero, y habla algo el evangelista, dice que Dios, porque el Señor lo que quería era la compañía, quería el consuelo humano de lo que iba después a vivir. Y dice que Dios manda un ángel para que le consuele, para que le conforte. Oye, es algo bien bonito porque Dios Padre, que sabe que su Hijo vino a cumplir la voluntad del mundo, que es la voluntad de Dios, que es lo otro que tenemos que hablar, viene que quiere que le consuele porque no supo conseguir la consolación en el hombre. Pero es que los ángeles no son humanos. O sea, yo quiero que son mis amigos o las personas que conozco las que me consuelen en un problema, no el desconocido. Claro. Entonces, pues Dios se hace incluso hasta eso, ¿no? O sea, que quiere el consuelo humano para quererle, porque se hizo hombre. Y es lo propio del hombre el consuelo humano, no de un perro, que aunque sea un ser vivo, no me entiende. Por mucho que yo le hable o le diga cosas, el perro o el animal no es capaz de comprender. Bueno, por otro lado, pues viene a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces este es otro aspecto también interesante de la vida de Cristo y que vino al mundo a esto, y estaba a cumplir la voluntad de Dios para llegar a un fin, que era la salvación. La vida de los santos, si tú te pones a analizarlo un poquito, y cuando uno ve la vida de los santos, de los grandes santos de la iglesia, por llamarlo así, que tienen biografía, lo que han hecho en su vida es querer cumplir la voluntad de Dios, en las circunstancias que los envolvía. Bien sea una época, bien sea una guerra, bien sea unas circunstancias difíciles, bien sea Santa Teresa en las fundaciones, ¿no? De su orden y la reforma y todo el tiempo que le tocó vivir. Santa Caterina de Siena también es otra gran santa, pues, cuando una iglesia muy confusa, con muchas dificultades, pues le tocaba llevar el papado, ¿no? A donde tenía que llevarlo con su vida y con su testimonio de querer hacer lo que Pedro, ¿no? Que la iglesia manda, ¿no? Entonces todo esto es porque quieren cumplir lo que Dios le pide a cada uno y que uno tiene que encontrarlo. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios y quiso pasar por todo con tal de cumplir la voluntad de Dios, cosa que nos interpela. Si nosotros tenemos que ir al cielo, y para ir al cielo tenemos que portarnos bien, y para portarnos bien tenemos que de algún modo cumplir unos mandamientos, vivir una cierta vida de gracia, tener una coherencia de vida con nuestra propia fe, pues de algún modo ahí tendremos que descubrir la voluntad de Dios en lo que nos toca. Yo como sacerdote, una persona profesional como lo que le toque vivir en su medio en que se encuentra, y pues es cumplir la voluntad de Dios ahí. Y hay un elemento importante, y es que nos dice que aunque la vida tiene dolor y tiene dificultades y tiene contradicciones, son ocasión donde si lo asumimos sobrenaturalmente podemos cargar con la cruz, claro, porque es la cruz de cada día. Claro. Bueno, es que yo creo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a vivir en el sufrimiento y en el dolor. Entonces, Él cómo ha vivido, o sea, cuando yo me planteo, Jesucristo pasó por todo, desde la traición de sus amigos, desde el abandono en los momentos difíciles, la traición de uno de sus discípulos, Judas, que la injusticia de los, vamos a llamarlo así, tribunales de la época, pueblo, maledicencias, chismes, sufrió la incomprensión, o sea, todo lo que humanamente también cualquier persona puede sufrir, porque también me pueden traicionar a mí, mi mejor amigo, el dolor, pues también es otra cosa que pasó Cristo, o sea, el dolor de cruz, o sea, no simplemente un dolor de cabeza o algo sino un dolor, pues, de corazón, de espinas, de flagelazos. O sea, Dios pasó por todo, Cristo pasó por todo. Por tanto, nos enseñó cómo llevar el dolor. No es aguantar, sino es buscarle un fin. Ese dolor
lo hizo por la salvación de los hombres y por la vida nueva que tenemos que tener todos. Entonces, cuando a mí me toca, de algún modo, y aquí están las lecciones de la cruz, que tenemos que ser buenos alumnos de las lecciones de la cruz, lo que pasa es que es muy complicado, pero es que cuando a mí me toque, de algún modo, tener ese sufrimiento, bien sea moral o físico, bien sea el de la traición, bien sea el de la injusticia, bien sea el de la cárcel, porque Cristo estuvo, sí, bien, todo, pues cómo lo vivió el Señor. Pero no cómo vivió con entereza, sino, aparte de eso, sino qué significado le puedo dar. Entonces me descubre un nuevo mundo. Es decir, una persona con cáncer puede ser la persona más desgraciada del mundo o la persona más feliz del mundo. Depende de cómo uno lo viva. Sí. Vamos a hacer un alto en este programa, en otras palabras, con el padre Luis Armando Silva, donde estamos tratando la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en el próximo segmento vamos a abordar otras vertientes, otros aspectos de este importante tema. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando en este programa, en otras palabras, tratando el tema, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el Padre Luis Armando Silva, sacerdote del Opus Dei, queremos tratar un tema que tiene que ver con la dimensión histórica de la presencia de Jesús. Jesús, en el medio judío, donde desarrolló su existencia, donde hizo los grandes milagros, su predicación, Jesús, en el momento de la pasión, la muerte y resurrección, se estaba enfrentando básicamente a los poderes, concretamente al poder religioso y judío, político de los judíos, encarnado en el Sanedrín. Los judíos esperaban, había un ambiente de efervescencia, de inquietud, porque esperaban un Mesías, pero un Mesías guerrero, un Mesías redentor, un Mesías que lo liberara del yugo romano. Jesús irrumpe en el medio judío, genera una enorme expectativa de que él es el Mesías. Eso se expresa en las masas, se expresa en las interrogantes de los dirigentes. Pero en un momento dado, el liderazgo judío entiende que ese movimiento organizado alrededor de Jesús planteaba unos riesgos para la existencia misma del pueblo judío, para sus instituciones, para su religión. Y se llega a discurrir de que había que sacrificar a uno
para salvar la nación. Eso fue de las disquisiciones y deliberaciones que se hicieron entre Anás y Caifás y el liderazgo del Sanedrín. Esa dimensión de Jesús enfrentado al poder religioso, al poder político, ¿qué reflexión nos merece? Bueno, por un lado, nos señala claramente que Jesucristo es un ser histórico. O sea, es decir, que ocupó un lugar en la tierra y todo se puede ver por ese momento histórico real y auténtico. Sí. Poncio Pilato existió. De hecho, lo rezamos en el credo. Sí. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero esa mención a Poncio Pilato, que por llamarlo de algún modo un personaje malo, ¿no? Porque fue el que precisamente por él condenaron a Cristo, se hace referencia en el credo porque es que Jesucristo es parte de la historia de la humanidad. Entonces, de algún modo, hay una lectura, decir que esta composición de los poderes en la que Cristo vino al mundo es la composición del cristiano hoy también en la sociedad. O sea, que los poderes políticos siempre han existido, dominar una nación, por ejemplo, o organizarla. Los imperios. O organizarla también, porque para eso está el poder político, organizar un grupo de personas en una sociedad para que puedan convivir y vivir. Entonces, Jesucristo nace y vive en ese mundo. Concretamente, fueron años de paz. Piensa, Cristo vino al mundo y precisamente en esos 30 años hubo paz, no hubo guerra, y por eso el Imperio Romano se sentía como, aquí ya estoy descansado, ¿no? O sea, como el descanso del guerrero, o sea, aquí estoy ya consolidado, porque es que no hubo más guerra en esa época. Cristo en el mundo, no hubo guerras. Entonces, de algún modo, había una sobreeminencia pues, de poder, de deseos. Había también algo religioso. Los judíos no creían que Cristo fuera el Mesías, no por lo que decía o porque no hacía milagros, sino porque no interpretaron, pienso yo, de algún modo, todos aquellos signos que los profetas habían predicho. Por ya su condición de pobre, nació en un lugar, pues, en Belén, era Galileo. Una serie de cosas sí. que al Sanedrín, que los príncipes, los sacerdotes decían, pero bueno, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Naciendo, ¿no?, tan humilde, tan sencillo, aunque sí es verdad, hace milagros, tiene un mensaje que revoluciona, y sobre todo porque toca la llaga de los judíos. Aquellas corruptelas que se habían metido en sus prescripciones propias que Moisés había dado, pero que ellos habían acomodado y ven como vivían una doble vida, de algún modo tocar la llaga duele. Entonces, o cambiaban, o eran lo suficientemente humildes para cambiar, con la predicación de que Cristo nos venía a hablar del perdón, del mirarse uno mismo, o se mantenían en el plan que tenían. Cuando Jesús dijo que vino a traer fuego, en realidad lo expresó con las actitudes de cuestionamiento, de crítica al poder judío, a los fariseos que eran capaces de colar el mosquito. Exactamente. Pero es el mismo fuego que se plantea sí. cada individuo sí. cuando tiene que cambiar de vida ante lo que Cristo nos pide. O sea, es un fuego evidentemente social, pero también piensa que cada persona que cuando quiere portarse bien y está haciendo las cosas mal, hay un fuego ahí que ocurre en el alma de decir, oye, para poderme portar bien tengo que hacer una serie de cosas que tengo que cambiar. Sí. Y cuesta. Ese mismo fuego tocó a la sociedad, toca a la sociedad sí. actualmente también. Sí. Bueno, evidentemente hay dos, creo yo, facetas. Una, por un lado, el judío, Caifás, ¿no?, cuando dice lo que menciona es el Evangelio, que es preferible que morir uno para salvar la nación. Sí. Se refería al poder de los romanos. Sí. Pero fue una sentencia sin reo. Sí. De una vez lo condenaron diciendo, es preferible matar a uno para qué tal. Jesucristo no se defendió, no lo escucharon, sino que ya lo llevaron a un juicio donde ya le había la sentencia de muerte. Estaban solamente buscando el modo de hacerlo legal. Ahí sería bueno que nos detuviéramos a analizar las actitudes de dos gobernantes, porque había un tema de competencia. Sí. Desde el punto de vista jurídico, había un tema de competencia. Y por eso pasa por dos trámites, de Herodes a Pilato y de Pilato a Herodes. La actitud de Pilato era la del gobernante cínico que sabía que era inocente, que no creía
no quería involucrarse en esa discusión, a pesar de que la esposa le advirtió, que si le pasaba algo a ese justo iba a haber consecuencias. Sí. Pero Pilato adopta la actitud de lavarse las manos, que es, vamos a decir, un símbolo de la irresponsabilidad. Sí. Porque en cierta manera él trató de darle una salida, porque propiamente él trató de darle una salida. Pero en el caso de Herodes, la actitud de Cristo frente a Herodes y a Pilato marca una diferencia, porque él le responde a Pilato, sin embargo no le responde a Herodes. Herodes cínico, manipulador. Y entonces ahí, en ese drama con Pilato, viene la pregunta clave, ¿qué es la verdad? Porque cuando dice yo soy la verdad, entonces, ¿cómo se ha enjuiciado, ya relevante para la vida de nosotros? Porque todos estos personajes en realidad son prototipos de comportamiento humano, Pilato y Herodes. De todo. Mira, bueno, por un lado, evidentemente la crisis religiosa de los judíos era Caifás, ¿no? La cabeza. Y que, como tú bien dices, Pilato no quería involucrarse con problemas de fe, de judíos, ¿no? Eran unos extranjeros en tierra judía. Sí. Y no les interesaba que hubiese, pues, problemas por cuestiones de ellos mismos que les parecían tontas. Sí. Sin embargo, había algo que no era una tontería y que no era un tema de fe, sino que era enjuiciar a uno inocente. Entonces, aquí sale un poco la esfera de lo religioso, de lo que tú eres, lo que yo soy, de una posición social, de unas ideas distintas, sino era condenar una injusticia que para los romanos era realmente que no puede ser. Son los creadores del derecho. Por tanto, todo reo necesitaba, por lo menos, o toda persona que era culpada por algo necesitaba defenderse. Eso es un principio básico de toda la historia del derecho romano. Por tanto, llevar a un hombre de esa forma, ya enjuiciarlo, porque le dijeron, mira, este hombre me dice que es crucificado, hay que matarlo. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pues, pero ¿cómo vamos a matar a un inocente? Vamos por lo menos a dar una salida. Se le ocurrió el tema de Barrabás, que era un líder político que estaba en contra de los romanos y que quería también reivindicar, ¿no?, las posiciones de esas miles de facciones que había entre los judíos, no solo religiosas, sino también políticas. Sí. Y pues ante Pilato se encuentra con un hombre con ciertos deseos de hacer algo. Su esposa pues le hace esa mención de que ella tenía sueños, ¿no? Entonces le despierta cierta curiosidad. Claro, el problema de Pilato es que no quiso saber, ante la pregunta ¿qué es la verdad?, cambió de tema. No le interesaba conocer la verdad. Sí tenía la duda, como todos las queremos. O sea, ¿qué es lo mejor? Y esto es un planteamiento que cualquier persona quiere hacerse. Ahora, estoy dispuesto a escuchar. ¿Cuánta verdad estás dispuesto a escuchar? Porque si quieres que te diga toda la verdad, te va a comprometer, te va a hacer un compromiso de vida. Si Pilato sabía toda la verdad, pues iba a luchar para que a Jesucristo no lo enjuiciaran, cosa que él no quería. Entonces era como taparse los oídos, los ojos, no querer ver, no querer escuchar, aunque quería diálogo. Yo creo que eso quizás es lo que Jesús pues ve en Pilato, un hombre sediento de verdad, de hacer las cosas bien, de oír a su esposa, pero le comprometía la vida. Herodes era lo contrario, ¿no? Un hombre perdido en las pasiones, en lo sensual, era un hombre con cierta mala fama, si se quería llamar de un modo, por sus fiestas, sus festines, su modo de vida, más licencioso, o sea, cosas que bueno, ante Cristo se imponía. El deseo de saber Herodes por el mesianismo de Cristo era distinto. Era porque él creía en eso, en los magos, en el que, ¿no?, en lo raro. No, y quería saber si era un rey rival. Sí, era un rey rival. Pero también había un tema. Si tenía una pretensión terrenal. Sí. Pero, y aparte también de que era como un mago. O sea, me interesa, tú eres mago, hazme un truco. O sea, quiero ver, ¿no? O sea, es una curiosidad, por llamarlo de algún modo, malsana, que había en Herodes. Por eso se interpreta un poco que Cristo con él no dialoga. Y qué duro, ¿no? Porque
Cristo no dialoga. Y había sacrificado también a Juan el Bautista. Juan por eso Bautista, digo que, sí. pero por un capricho, Sí, sí. porque alguien le danzó enfrente y le prometió incluso la mitad de su reino. O sea, piensa tú la cabeza de Herodes, La vanidad. en qué la tenía, ¿no? Sí. Entonces, sus argumentos no eran tan vanos que el Señor, pues de algún modo, ni siquiera quiso dialogar. O sea, Hay otra vertiente en este drama de la pasión, que es la actitud de los seguidores de Jesús. Vemos por un lado a Judas. Judas, primero ladrón, malversador de los fondos. Y hay quienes asocian a que por ser ladrón terminó siendo traidor. No era propiamente un traidor, aunque hay una interpretación más benigna que atribuye a Judas la idea de que Judas tenía una idea de Jesús, Mesías liberador, terrenal, que iba a liberar al pueblo judío de la dominación romana, y cuando se encuentra con la realidad de que no está hablando de este reino, sino del reino que viene, entonces decide sacrificarlo. Pero el punto es que vemos en Judas el ladrón y el traidor, pero también los otros apóstoles. Pedro, que es el apasionado, el que le corta la oreja a Marco, al mismo tiempo, cuando llega la hora de la verdad, sale huyendo. Y los otros apóstoles ni hablar, exceptuando Juan, que se mantiene a cierta distancia, todos huyen. ¿Por qué Judas? Y la diferencia en el comportamiento de Judas y de Juan. ¿Por qué a Judas se le considera ya un réprobo, que no tiene redención? Sí. Aunque el Papa admitió que podría, por la misericordia. Primero no nos toca a nosotros juzgar las acciones de los demás, aunque lo que uno ve es algo que no está bien, ¿no? Evidentemente. Una injusticia, tal, pero ya el tema de su salvación o no, por eso la Iglesia no le honra a una persona, a un ladrón, y tampoco nadie. Tiene a alguien que no hace las cosas bien como el digno de seguir ejemplo, ¿no? O el modelo. Sí. Y eso es lo que hace la Iglesia ¿por qué la Iglesia toma santos? Bueno, porque son un modelo a seguir. Unas personas iguales que todos, pero que han vivido un estilo de vida que la hace así. Yo creo que, mira, pienso, todos los apóstoles de algún modo tenían esa idea de un rey que iba a liberar al pueblo judío de la bota de los romanos. Era una primera concepción, porque ante la opresión todos queremos libertad. Y lo que estaban haciendo los romanos en algunos sitios o lugares de Palestina o de Jerusalén, pues no eran buenos. Y no todos se portaban bien. Entonces sufrían muchas injusticias y era lógico que ellos quisieran, cuando viene alguien a ser el rey de los judíos, de ese pueblo que siempre ha sido oprimido, que se liberaron de Egipto porque también fueron esclavos, entonces vieron ahí el Mesías. Claro, Jesucristo venía con un discurso un poco más ambicionante, que de ambición, que era el reino de los cielos, que era realmente la felicidad, lo que vale la pena gastar la vida. Entonces todos pienso que tenían una idea política de Jesús, o sea, de liberación del momento. Fue más adelante que los apóstoles entendieron que no es solo esa liberación y captaron en profundidad la libertad propia de los hijos de Dios que está en la gracia y en la vida eterna. Ahora, Judas, pienso que como todo, primero creo, tú decías al comienzo del programa que los evangelios son un tratado de antropología, porque es que manifiesta todas las facciones del hombre. O sea, todas las personas somos codiciosas, ambiciosas, egoístas, soberbias, y todas también tenemos la capacidad de amar, de hacer el bien, de perdonar. Como dice San José María, capaz de todos los errores y de todos los horrores. Entonces creo que nadie se salva de lo que hizo Judas, ¿no? Aquí yo creo que la lección personal, por un lado, o la lección que podemos sacar todos, es que Judas nunca supo arrepentirse de lo que hizo. O sea, hizo algo muy grave. Que fue traicionar a Cristo, que fue venderlo, muy bajo. Los apóstoles, vamos a llamarlo también grave, que fue abandonarlo en el momento difícil. Pudieron, entre comillas, si uno se pone a ver, salvarlo de los malos, ¿no? Se hubiesen peleado con palos y quizás hubiesen alargado un poco más la vida de Cristo. Pero bueno, sabemos que... Pero se comportaron con cobardía. También
reprobable, ¿no? La cobardía de los amigos ante un momento tan difícil como era el que lo iban cuando les predijo lo que iba a pasar. Sin embargo, Judas, esa figura, es una figura cercana a todos. A todos los hombres nos podemos ver ahí, porque todos somos capaces de eso, de vender al Señor, de vender nuestros principios, de vender por 30 monedas de plata, que al final ni las usó. Las echó otra vez en el templo y nadie las quería. Porque se desesperó. Desesperó. Convencido de que lo que había cometido no tenía perdón. A diferencia de Pedro, que Pedro lo negó, no uno, sino 3 veces, pero supo buscar en el amor. Mira, más adelante cuando Jesucristo resucita, hay algo muy bonito, que es que cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Una pregunta de una persona que ha vivido 3 años con él, o sea, le dice, ¿me amas? Y ya el ímpetu de Pedro, que no era el ímpetu del que le corta la oreja, dice una cosa muy bonita que todavía la repetimos todos, es, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es decir, a pesar de mis traiciones, sabes que te amo. O sea, ya no era el sí, claro que te amo, moriremos contigo. Saca la espada y aquí estoy, ¿no? Como reprobando mi hombría y mi... Sí. No, es, Señor, tú lo sabes todo. O sea, la humildad. La humildad es decir, mira, yo soy capaz, ya he probado en mi vida que soy capaz de lo peor. De abandonarte, de todo lo peor, pero tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Porque Jesucristo nos ama, por eso... Sí. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa en este programa dedicado al análisis de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el Padre Luis Armando Silva. En el próximo segmento abordaremos otras vertientes de este enorme tema humano. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Padre Luis Armando Silva, sacerdote del Opus Dei, queremos abordar un aspecto que es muy relevante. Todo el que ha estudiado la vida de Cristo, su impacto en la humanidad, tiene que reconocer que su presencia representó, su mensaje, su vida, representó una elevación de la condición humana en general, de la condición de pecado, de miedo, de opresión, a un estadio superior de libertad. Pero dentro de ese proceso hay un aspecto que quiero destacar, que es que las mujeres en la antigüedad, que eran objeto de muchas exclusiones y todavía lo siguen siendo, pasaron a tener una significación importante. Y en la vida de Jesús es relevante el papel
la función, la cercanía de las mujeres a Jesús y de Jesús a las mujeres, con su madre particularmente. En el drama de la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso aparece remarcado, porque aparece María, la madre, y un grupo de mujeres que siempre acompañó a Jesús y a los apóstoles, que se mantienen fieles. Parece ser uno de los rasgos. En los momentos difíciles, cuando hay una, vamos a decir, una huida general, las mujeres están ahí. Siempre son. Bueno, yo pienso, fíjate, creo que viendo la vida, la historia de nuestra salvación, ¿no? La historia de salvación es de Cristo y de todo, pues la mujer, yo creo que después de Jesús, la mujer es lo principal. La Virgen, por ejemplo, cuando se habla de mujer en la Biblia, hay que hablar de la Virgen María. O sea, un ser especial. La Madre Universal. ¿No? La Madre Universal, pero un ser especial, que Dios pensó en ella. O sea, no es que fue un objeto de Jesucristo eligió a los apóstoles porque quiso, dice el Evangelio. O sea, que los llamó porque quiso quiso el otro. Pero sin embargo, a la Virgen Dios la modeló. La llenó de gracias particulares, le dio cierta, pues la preservó del pecado. No solamente eso, sino que no la hizo solo madre de Dios, sino madre de todos los hombres. O sea, que la trató de una manera especial, especialísima. Y por eso es para la Iglesia, la Virgen es preponderante. O sea, que después de Cristo hay un santo que dice, más que tú solo Dios. Le decía la Virgen, ¿no? Más que tú solo Dios. O sea, es decir, de toda criatura, la Virgen. Entonces, bueno, partiendo de esta realidad, y la Virgen es mujer. Sí. Por tanto, no es una casualidad, ¿no? No, porque hubiese sido San José, podría haber sido... no, pero quiso que sea la Virgen, ¿no? Y que yo creo que uno de los aspectos principales de la Virgen, y pienso, me atrevo a decir, de las mujeres en general, es la fortaleza. Sí. O sea, los hombres somos más cobardes, creo yo. Lo ha demostrado, ¿no? Pero la mujer es fuerte. Y yo creo que Jesucristo se apoya en la fortaleza de la mujer, en su fidelidad. Y por eso ese grupo cerrado de amigos de Cristo tenían que estar presentes las mujeres. María de Cleofás, María Magdalena, la Virgen María, la María Salomé, las padres de Judas y el otro. Pues creo que en la vida de Cristo era necesario y también, de algún modo, para la vida de la Iglesia lo es, lo sigue siendo. Y en el Evangelio hay un mandato muy claro cuando el apóstol que se mantiene al pie de la cruz, Juan, se supone que Juan, recibe el encargo de que ahí está su madre. Sí, sí. Así que la madre de Cristo pasa a ser de la humanidad en ese momento, sí. Al joven, el apóstol joven, pasa entonces a ser el delegatario de ese encargo de que la madre de Cristo es la madre de todos los hombres. De todos los hombres. Y viceversa, le dice a ella que ahí está tu hijo. O sea que... Juan es un personaje, a mí me parece siempre muy interesante, porque de todos los apóstoles, el apóstol joven era Juan. La edad, por ejemplo, un adolescente, un muchacho joven, 15 años, ponte, ¿no? Y fíjate, yo creo que los jóvenes siempre se han visto, porque es así, son signos de esperanza, ¿no? O sea, de sociedades, de pueblos, de todo. La gente joven es la gente con sueños, con proyectos, con la vida por delante, que tiene grandes ímpetus, que tiene deseos de cambiar las cosas, de que no tienen nada y están dispuestos a renunciar por todo con tal de cumplir un sueño. O sea, la gente joven es bueno ser joven, ¿no? De espíritu, sobre todo, ya cuando los años nos caen, pero la gente joven es así. Y Juan era ese. Juan está al pie de la cruz porque era un tipo joven. O sea, era un hombre que quería, yo creo que, no sé si valiente, pero por lo menos con deseos de estar donde estaba la Madre de Cristo, donde estaba el Señor, los tenía. Y si tenía que luchar por algo, aunque esa no es quizás la imagen, ¿no? Que uno ve, pero me gusta pensar eso. Cuando se habla del drama, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es inevitable analizar las actitudes de las masas, porque las multitudes
corren a la presencia de Jesús cuando entra a Jerusalén, días antes de ser sacrificado, y es recibido con palmas, con vítores, una verdadera apoteosis. Y al mismo tiempo, días después, entonces se le ve esa turbamulta en la misma calle de Jerusalén, esa misma masa, acompañándolo al suplicio o decidiendo por Barrabás. Pero sale a relucir ahí cómo los poderosos pueden manipular a las masas, cómo la pueden inducir, la pueden confundir, la pueden desorientar. Quizá por eso Jesús en la cruz insiste más en perdonarlo porque no saben lo que hacen. Sí, sí, sí. No, Jesucristo perdona porque no saben lo que hacen, porque tenía en su corazón el gran amor de salvar a todos los hombres. Incluso murió por los que le creyeron en él y por los que le condenaron. Él tenía pues su deseo de redención, un deseo grande de que todos los hombres conocieran realmente la verdad. Y bueno, no soy quizás el primero en decirlo, porque no es así el tema de por qué se mueven las masas. Por la ignorancia. ¿Y por qué hay ignorancia? Porque no hay compromiso con la verdad, de conocer al menos qué es la verdad. Porque es para más fácil, no solamente el brazo político, sino también, piensa en los comerciales de televisión. ¿Por qué compramos cierto producto y no otro? Porque nos los venden como lo mejor. Porque ahí es donde está la felicidad, porque ahí es donde están las cosas que me gustan, porque ahí... Entonces, es muy fácil dominar la ignorancia. Las masas es un poco signo de ignorancia, pues también. Y como borregos detrás de lo que nos interesa, un artista, un producto o ideas que nos venden. Cuando la persona rompe la barrera de la ignorancia, es decir, querer conocer la verdad, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo era un personaje, era un príncipe de los sacerdotes, era un hombre, un doctor de la ley, pero él quiso romper esa barrera de todo lo que se había montado y querer dar una oportunidad a conocer de verdad el mensaje de Cristo, y se convirtió. No, y en el momento difícil estuvo ahí. Estuvo ahí. Entonces, claro, tú dices, ¿por qué él no fue masa, pudiendo serlo como tantos muchos? Porque quiso un compromiso no solo de conocer la verdad, sino de vida. O sea, quiero conocer la verdad y hacerla mía. No, y se ve también en el comportamiento individual. Bueno, Jesús es crucificado junto a dos ladrones, Dimas y Gestas, según la tradición, según el evangelio apócrifo de Nicodemo. Sin embargo, las actitudes de ambos difirieron. Sí. Mientras Dimas tenía conciencia de que era inocente, que estaba siendo sacrificado injustamente, el otro no. El otro se sumó a las masas. Sin embargo, Dimas, que se dice que según algunos se considera el primer santo, porque claro, que nos hace constancia de que está en el cielo porque fue acreditado en los evangelios. Sí. Sí. No, los evangelios hablan de los dos ladrones, es como tú dices, los evangelios apócrifos, que le dan de Efas el nombre al segundo que no se conoce. Dimas sí lo recoge el evangelio. Pero fíjate, San Mateo, en el relato de la pasión de Cristo, habla de que los dos ladrones le injuriaban. Sí. Es Marcos y es después Lucas quien habla que Dimas, el buen ladrón, pues le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. O sea, es decir, que sufrieron dentro de todos, los dos, una conversión. Vieron, reconocieron a Cristo. Yo creo que es algo que todos nos pasa a todos nosotros, que podemos pensar algo y podemos recapacitar. Pues mira, Dimas, como buen ladrón, como malhechor, porque estaba ahí era por algo, igual que el otro, simplemente otra vez volvemos a lo mismo. Fue humilde, supo reconocer su error y ver en él, en Cristo, pues una puerta de esperanza. No sabía cómo era todo aquello, porque no fue quizás un discípulo de Cristo, no conoció todo un mensaje en profundidad, pero sí, no sé, vio en Cristo un mensaje de esperanza, de entrada a algo, bueno, que es lo que... Es que esa actitud de Cristo en la cruz es imponente. Imponente. Hasta los soldados tenían cierta inquietud. Claro. Vamos de nuevo a hacer una pausa en este programa dedicado al análisis de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y en el segmento final vamos a abordar algunos otros aspectos que estimamos relevantes de este drama de los dramas, donde Dios se hace hombre, donde Dios se acerca a los hombres a darle testimonio de su amor, aún a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras limitaciones. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este segmento final, en otras palabras, dedicado a analizar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el Padre Luis Armando Silva, sacerdote del Opus Dei, quisiéramos, Padre, una reflexión sobre una expresión que está en el ritual de la iglesia, en la liturgia, Felix Culpa, que yo creo que está cargada de mensajes, porque sin duda vemos todos los pecados humanos manifestarse en ese drama, castigando al justo, castigando al inocente, pero al mismo tiempo vemos cómo el amor de Dios nos redime, nos perdona, nos levanta en nuestra condición. Y entonces ese pecado es correspondido con la gracia de Dios. Y eso nos lleva a la reflexión de cómo Dios, de cosas malas, a través del amor, saca cosas buenas. Sí. Entonces, quisiéramos una reflexión sobre el concepto de Felix Culpa de la iglesia, que eso es esencial. Sí, evidentemente es un himno que lo rezamos con el Viernes Santo, especialmente, donde uno es sacar de lo malo lo bueno. Es decir, gracias a la cruz tenemos gracia, la gracia de Dios. Claro, dice, bueno, ¿qué precio, ¿no? Ha sido la cruz, qué precio ha sido el dolor, la traición, pero entonces, por eso el himno dice, oh, Felix Culpa, ¿no? Gracias a esa gran culpa del pecado, de lo malo, hemos sacado pues la gracia y la vida eterna. Y eso es lo que nos invita a la iglesia en todo tiempo, en la Cuaresma, en la Semana Santa, porque en el fondo Cristo todo esto lo hace por la carga de nuestros pecados. O sea, es tan grande el precio de nuestra culpa que hay que ver el crucifijo. Y tú dices, bueno, nuestra culpa llevó a Cristo, a morir a Cristo por nosotros, y de ese modo. Entonces, así será el precio que tienen nuestros pecados. Y cuando uno contrapone eso y le da gracias a Dios, es lo que nos queda. La gracia es el gran don que Dios nos da, que es Él mismo en la Eucaristía, en la forma de darse Él a nosotros para sanar nuestras heridas, sanar nuestras culpas
y sobre todo recibir el perdón, que yo creo que es lo que todos deseamos. Cuando alguien hace algo que no está bien, pues lo que espera del otro, si no está arrepentido, es que te perdonen. Y si ese error o esa culpa es tan personal que uno piensa que no afecta a otros, aunque sí afecta, pues ¿quién te da la certeza del perdón? Pues la Iglesia, a través del perdón por Jesucristo su Hijo, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos culpables siempre de nuestras propias acciones, somos responsables de nuestras propias acciones y somos culpables de nuestros errores. Y necesitamos de algún modo el perdón. Hay un aspecto también importante, cuando uno mira en perspectiva la historia de la humanidad, toda la antigüedad estuvo dominada por ritos de sangre. Eran los humanos haciendo sacrificios de animales, sacrificios humanos, donde corría mucha sangre. Y era parte como de la manera de las comunidades, los pueblos, acercarse a Dios. En el mismo pueblo judío existía el ritual de sangre, de sacrificar algunos animales, ofrendarlo para la redención, para el perdón, para muchísimos objetivos. Sin embargo, con Cristo se ve que es como la culminación de la etapa de ritos de sangre para sustituirlo por un rito de otra naturaleza, porque no es de sangre, sí, ya se deja de derramar sangre y Cristo establece sacramentos, establece la conmemoración de su sacrificio, pero con el vino y el pan. Sí. Bueno, porque es el único sacrificio. Al final, los ritos de humanos y todo ese tipo de cosas de otras religiones, pues tienen otras connotaciones. En el caso de los judíos, el sacrificio de la sangre, incluso que el dintel de la puerta, la manchaban de sangre para que por ahí no pasara el ángel exterminador. El Jueves Santo pasaba eso en la última cena. Bueno, con el sacrificio de Cristo es como el único sacrificio. O sea, toda la sangre derramada por sacrificio Cristo de los sacrificios. Es el sacrificio de los sacrificios. O sea, no hay otro sacrificio ya porque es que Cristo se ha dado. La consumación. Es la consumación de todo, ¿no? Entonces, ahí parte todo y ahí se base todo. Por eso las misas, cuando uno celebra la Eucaristía, lo que hace es rememorar y recordar y traer a ese momento el único sacrificio que ha sido la salvación de todos los hombres, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Sí, desde la antigüedad se decía, corazones quiero, no sacrificio. No, sacrificio. Sí. Porque y precisamente Jesús vino iba un poco más al tema de que el Señor no le interesaban los gestos, sino la conversión del corazón, que es lo que realmente marca el hombre y lo que quiere Dios en el futuro, pues, ¿no? Que todos nos convertamos. Y en ese proceso, en ese drama narrado por los evangelios de la pasión, muerte y resurrección, hay un episodio de un personaje que aparece inopinadamente, que es Simón de Cirene. Se encuentra con Jesús, la procesión al Calvario se encuentra con Jesús. Sí. ¿Qué significado tiene? Bueno, yo creo que el mensaje, al menos que yo lo veo así, es el que a veces uno se encuentra con la cruz de Cristo o de manera real y auténtica contra las cosas que son contradictorias a nosotros y nos toca llevar de algún modo, en un principio obligado, como Simón de Cirene, como tú dices, pero después cuando uno se da cuenta que Cristo está ahí, pues le puede llevar de otro modo. Yo creo que esa ha sido la gran... hay una reflexión final. Yo quiero despedir el programa porque ya el tiempo implacable no nos permite seguir desarrollando este tema fascinante. Despedirnos, pero hasta la semana entrante, dándole las gracias a nuestros patrocinadores de Leche Milex, anunciando que todos los programas En Otras Palabras ya están en el canal de YouTube, lo pueden buscar En Otras Palabras TV, ahí ya todos los programas que hemos hecho. Y agradecerle a ustedes la sintonía. Y quisiera, padre Luis Armando Silva, una reflexión final sobre cómo la resurrección, que equivale al gran mensaje de Cristo, la consumación de su presencia en la vida, nos libera
como seres humanos, del temor, de las garras de la muerte. Bueno, la resurrección es vida, y yo creo que ha sido el gran mensaje. Tenemos un Dios vivo entre nosotros. No es la historia de un pasado, no es solo el hecho de algo que ocurrió y ahora lo conmemoramos, sino que es un Dios vivo que se ha quedado junto a nosotros y que es lo que celebramos con la resurrección. Es la gran fiesta y es el centro, el eje de toda nuestra existencia. Un Dios vivo entre nosotros. Un Dios que hace un Dios vivo. Nos transmite esperanza. Es signo de alegría. Es un Dios que está junto a nosotros. Si ese Dios lo vemos así, que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, para que nosotros, las personas que estamos en este mundo todavía, luchando, queriendo hacer las cosas bien, esforzándonos, pues nos identifiquemos con Él. Él nos escucha, Él nos quiere, Él nos da su gracia, Él nos anima y sobre todo que es el signo de esperanza. Porque, como decía San Pablo, en esta vida todo se va, pero lo que sí queda es la vida eterna, la vida futura, que es lo que nos viene a señalar esa vida. Una vida con B mayúscula, con B que señala una vida que va más allá de esta que tenemos nosotros, sino una vida definitiva. Si vemos a la resurrección como el Señor que es Dios de la vida, el Dios que nos hace esa gran promesa de estar junto a Él, pues ¿qué es lo que nos queda a nosotros los cristianos? A descubrir gran esperanza y gran alegría dentro de todos los sucesos que nos ocurren. Todos sufrimos, todos tenemos desplantes, todos tenemos grandes problemas, pero es encontrarnos con Cristo vivo lo que nos recuerda la Iglesia. Ese Cristo que sufrió, ese Cristo que está junto a nosotros todavía, nos da señales de amor, señales de paz y señales de cambio, de querernos convertir cada día hacia Él. Creo que es el gran mensaje de la resurrección, es el gran mensaje de la pasión, el gran mensaje de querer conocer a Cristo. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.